Buenos días, tardes o noches. En el horario que nos esté viendo, hoy vamos a ver un tema muy importante, así como fácil, vectores en el espacio. Hablaremos primer punto como representación de puntos en el espacio. Para hablar de esto, primero nos vamos a preguntar, ¿qué es el espacio? Naturalmente, vemos lo que se vendría a ser la representación XY, que vendría a ser las coordenadas con las abscisas, y eso vendría a ser dos dimensiones. Pero como vemos en esta gráfica, se le añade una tercera, que vendría a ser el espacio, porque lo volvería espacio. Como vemos, es denotado el espacio con R3 o R al cubo. Y es representado con tres coordenadas, como ya expliqué, X, Y, Z, que vendría a ser estos X, Y y Z. Naturalmente, estos inician desde un centro que dice 0, 0, 0. Es el centro de todo. Si va para arriba, digamos, Z es 1, 2, 3. Si va para abajo, es negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Y lo mismo para los demás X. Pero, ¿qué nos importa de todo esto? Es encontrar dónde hay un punto. Mayormente los puntos los denotamos de la siguiente manera: la cruz o con un punto. Como vemos acá, nos dan ya unas coordenadas. Serían menos 2,3,2. Como tanto acá, vamos a trabajar con la que está arriba. Como vamos también acá, es como nos dan naturalmente las coordenadas X, Y y Z. Las dos primeras estarían en 2 y la tercera no. Para allá, naturalmente lo que yo utilizo es agarrarlo de 2 en 2. Primero agarramos, digamos, XY, o simplemente, o también puede ser YZ, o también XZ. Una vez intersectada, una vez hallada todos estos, podremos encontrar el punto. Acabando con este tema, pasaremos al siguiente. Continuando con vectores en el espacio, hablaremos sobre distancia entre dos puntos. En este caso, en el gráfico, hemos ubicado el punto A y el punto B, cada uno con sus respectivos componentes, tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Bueno, en este caso vamos a denotar a la diferencia de posiciones con la variable D, que también se puede representar como una vértice, cada uno ubicado en un extremo, y la distancia D sería la diagonal que las intersecta internamente, de aquí a aquí. Entonces, la expresión matemática es la raíz cuadrada de la diferencia respectiva de cada uno de sus componentes al cuadrado. Vamos a hallar los valores de A. Pasaremos a reemplazar en la expresión matemática 6 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado. Este vendría a ser en el eje X, más A menos 2 menos 2 todo al cuadrado en el eje Y, más 1 menos 5 todo al cuadrado en el eje. Ahora todo esto viene a ser nuestra parte operativa. La raíz pasa al otro lado con el componente, teniendo hasta 36. Todo esto resulta menos 4 al cuadrado más A menos 4 todo al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Hallar la parte operativa, 6 más A menos 4 al cuadrado más 16, quedando a este lado, todo, si ambos 16 pasan a restar, queda 4 igual a menos 4 al cuadrado. Entonces esto pasaría como raíz de 4 igual a menos 4 más menos 2 igual a menos 4. Vamos a hallar en casos igual 2 igual a menos 4 y menos 2 igual a... Pasamos a despejar, por lo que hallamos A igual a 6 y A igual a 2. Vamos a continuar con el siguiente punto. Vamos a hablar sobre la definición de un vector en R3. Primero, para poder hallar el vector R3, tenemos que enfocar nuestra atención en esta parte del gráfico. Primero, para ver la magnitud y dirección del punto P. El punto P, para que se vuelva vector, tiene que pasar una cierta etapa, para que se vuelva así.
un vector P, tiene que pasar esta etapa, que es el vector OP va a ser igual al punto O menos el punto P, o ya va a ser igual al vector P. Tal vector P va a tener magnitud y dirección. Es una propiedad fundamental de los vectores de la definición de un vector en R3. El vector P lo podemos representar de dos formas, una que es más esencial que la otra. La primera forma sería como vector que sería igual a los componentes P de X, P de Y y P de Z. Tales componentes podemos expresarlos como el módulo del vector P por el coseno de alfa, el módulo del vector P por coseno de tita, el módulo del vector P por el coseno de gamma. Y aquí podemos ver los cosenos directores, así se le llama. Que los cosenos directores elevados al cuadrado y sumados sería igual a 1. Una de las propiedades sería el módulo del vector P, que como lo llamamos, la raíz cuadrada de P de X al cuadrado más P de Y al cuadrado más P de Z al cuadrado. Esto sería igual que esto de aquí, P de X, P de Y y P de Z. ¿Cuáles serían las propiedades básicas de un vector en R3? La primera propiedad básica sería: los vectores en R3 forman un espacio vectorial bajo la suma de vectores y multiplicación por escalares. La segunda propiedad básica sería: la magnitud dirección del vector permiten describir desplazamientos, fuerzas, velocidades, etcétera, en física y otras ciencias. Ahora pasamos con nuestro compañero que va a hacer operaciones con vectores. Gracias, compañero. Ahora vamos a pasar con operaciones con vectores en R3. Vamos a comenzar con suma de vectores. Todos los vectores A con sus componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y el vector B con sus componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3, se define la suma de vectores como A más B es igual a sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2 y A sub 3 más B sub 3. Y la diferencia de vectores como A sub 1 menos B sub 1, A sub 2 menos B sub 2 y A sub 3 menos B sub 3. Ahora hablaremos sobre multiplicación con un número real. Se define como la multiplicación de un número real o un número escalar por un vector. Y es igual a R por A sub 1, R por A sub 2 y R por A sub 3. Ahora pasaremos a hablar sobre el producto escalar de vectores. Se define como A.B es igual a sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub 3 por B sub 3. Ahora pasaremos a hablar sobre el producto vectorial. Se define como A cruz B y es igual a sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2, A sub 3 por B sub 1 menos A sub 1 por B sub 3 y A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. Ahora pasaremos a hablar sobre las propiedades. Si tenemos un vector A cruz B, es lo mismo, es igual a menos B cruz A. 2. Si tenemos un escalar multiplicando un vector y hacemos el producto vectorial con otro vector B, es igual a como si estuviéramos sacando el escalar y multiplicamos el escalar por el producto vectorial. Para cualquier número real para cualquier número R que pertenece al conjunto de los reales. Existe la propiedad distributiva en el producto vectorial, tal que A cruz B más C puede escribirse como A cruz B más A cruz C. El módulo del producto cruz al cuadrado es igual al módulo de A, del vector A, por el módulo del vector B al cuadrado, menos el producto punto de A por B al cuadrado también. Ahora, el módulo del producto vectorial A cruz B es igual a el módulo del vector A por el módulo del vector B, por el seno de teta. Y el módulo de A cruz B es igual al módulo de A por el módulo del vector B. Si y solo si son vectores perpendiculares, es decir, que su producto punto es igual a 0. Hola, soy Anthony y yo les voy a explicar sobre aplicaciones de vectores en el espacio. Vamos a empezar con un pequeño problema que dice: un dron parte del punto 5,10,2 llega al punto 20,18,10. ¿Cuál es el vector que representa su desplazamiento? Muchachón, te está pidiendo el vector desplazamiento. Simplemente tenemos que hallar este vector. Tenemos que trazarle el vector de A a punto B. Anotamos los datos. Como se habló vamos a hallar la distancia entre dos puntos, pero no la distancia, sino el vector de desplazamiento, que simplemente es así. Es del vector A a B, del punto A al B. Y este sería el vector desplazamiento. Sencillo, ¿verdad?